Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Si las diosas quieren. Hoy traemos una invitada muy especial que por fin está aquí. No la he pedido mucho, es broma, nadie la ha pedido. Pero sí es Sí la han cierto, pedido, no mientas. Todo el mundo. sí es cierto que llevamos ya muchos días intentando traer a esta mujer. Por fin se han Días cuadrado y las... lo que no son días. Llevamos meses, en verdad. Total, por fin se ha cuadrado la agenda y estamos aquí. Así que nada. Bueno, pues hola. Me encanta esto. No sé. Que me he quedado... Preséntate. ¿Quién eres? No soy nadie, en verdad. Es que no sé qué hago aquí, ¿sabes? ¿Qué se queda aquí, sabes? Bueno, soy Ana. Soy trabajadora social y vengo con un tema súper chulitísimo y súper interesante, que son las torturas que se hacían antiguamente. Bueno, a todo esto aclarar que no soy una psicópata, ¿vale? No es que yo esté obsesionada con las torturas ni nada de esto. Tía, ya lo de True Crime aquí, en plan. Yo sí estoy obsesionada y aún así no se me Sí, considera bueno. psicópata, creo. Es porque me interesa mucho el funcionamiento de las mentes de las personas y todas estas cosas. Entonces, pues me parece súper interesante y súper chulo. Os he traído varias torturas que os iré comentando. Me ha hecho gracia la cara de Lucía. En plan, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Es que Sí. todos los podcasts que no son míos salgo traumada, entonces, claro. Total. Sí, de aquí puede que salga bastante traumada. He traído las que, a mi parecer, pues son las más interesantes y las más chulas, la verdad. Entonces, pues bueno. No sé yo si chula es una palabra Que sí es una palabra para que mí. pueda aplicarla a chulo, este contexto. Que sí, chulo e interesante para mí va en lo mismo. Pues Plan, me mírate parece- el puto diccionario. Que no, pero vamos a ver, es un tema que me parece muy interesante y por ende me parece muy chulo porque es interesante y me gusta. Tío, déjame tranquila, ¿vale? Que no, tía, que no. Ir a tomar por culo. En fin. Primera tortura. Creo que va más o menos increciendo el asunto. O sea, Genial, trauma están- poco a poco. Sí, están más o menos ordenadas. A lo mejor alguna que otra se ha colado ahí que es más flojilla. La última es la mejor. Vale, o La sea que verdad. es la peor, básicamente. Claro, la mejor en plan tu concepto de chulo. Claro, claro. Entonces La mejor tiene en mi sentido. concepto de me parece súper chula y súper interesante. Pero no es psicópata, ¿eh, amigos? Os juro que no vale. ¿O sí? La primera se llama Pera de la Angustia. Ea, Empezamos. espera tú. Espera tú por si acaso, la verdad. Oye, La- por favor, es un tema serio. No se nos puede juntar. Hay un podcast de nosotras tres, me da igual el tema que sea, que esto no iba a ser serio, tía. Total, si esperáis que este podcast sea súper serio y súper tal, No, saliros del podcast, en verdad, ¿no? Porque... total. Em, Bueno, pera de la angustia. ¿Conocéis la fruta, no, de la pera? No sé de qué me estás hablando, la verdad. Bueno. ¡Espera! Oye, ya. Espera, que es una pera. Me levanto y me voy. Me levanto y me voy. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien. Total. Bueno, todo el mundo conoce lo que es una pera, ¿vale? Pera, en plan, pera, ¿vale? Y rabito de la pera. Ea. Bueno, pues imaginárosla en plan al revés. O sea, la parte gordilla aquí y el rabo para afuera, ¿vale? Pero de metal. Bueno, metal no, de hierro ahí potente, ¿sabes? Grueso y esas cosas. Y con pinchos. Pero los pinchos no están fuera, en plan, la pera en sí está lisa, ¿vale? Lo que pasa es que ahora descubriréis dónde están los pinchos. Vale. No quiero saberlo. La verdad es que no me apetece descubrirlo. Yo Pues estoy lo vas a así. descubrir, tía, para mí Lo que haya. no haberme invitado al podcast, es que claro. Esta tortura está dirigida a tres cosas, ¿vale? Que son el adulterio, la homosexualidad y la blasfemia. Dato curioso, todas las torturas prácticamente, en su grandísima mayoría, el 95% de ellas, tienen bastante peso en la religión. Qué sorpresa. Total.
Entonces, básicamente pues se hacía como forma de castigo y de purificación. Purificación si acabas sobreviviendo, ¿no? Porque Claro. si no, por lo que sea, no purifica mucho. ¿En El qué alma, a lo momento mejor. a alguien se le ocurre que el sufrimiento implica purificación? En plan, no entiendo. Porque confunden el miedo con sanar. En plan, la gente deja de hacer X cosa porque tienen miedo a que les pongan una pera, ¿sabes? Por Claro, ejemplo. todo esto lo explicaré Pero no también. significa que dejen de ser homosexuales, simplemente lo ocultan por miedo, ¿sabes? Totalmente. Evidentemente no deja de ser maricón porque le ponga una pera donde sea que se la vaya a poner. Por eso Totalmente. esa es la explicación, yo creo. Claro, esa explicación luego ya pues se irá desarrollando a medida que hablemos de las distintas torturas. No me ha anticipado. Sí, os había anticipado un poco, Joder. la verdad, callarse un poco la boca. Si queréis hacer podcast vosotras, yo me voy. Bueno, pues era un castigo y era purificación, básicamente, tema de religión y toda esta mierda. Bueno, se introducía por diferentes orificios. Si era blasfemia, todo el mundo yo he de suponer que sabrá lo que es la blasfemia. Blasfemia es cuando tú dices algo que va en contra de la religión, ¿sabes? Tipo, Dios no existe, ¿A quién blasfemia, se le ocurre decir ¿sabes? eso? Joder, a nadie, ¿eh? Sí. Claro, por eso te Pues claro, si hacías una blasfemia, la pera se introducía en la boca. Claro, así te tenían calladito. Viva la Total. libertad de expresión. Total. Ya de por sí, bueno, esta tortura antes de nada era de la Edad Media. Más o menos todas son de la Edad Media, a grosso modo. Todas las que tengo aquí, digo. Si era por tema homosexual, pues era por el recto. Y si era por adulterio, pues era por la vagina. También cabe destacar que adulterio engloba que aunque no lo hubieses hecho, si un hombre en esa época pues te decía, me has puesto los cuernos, porque le salía de todos sus santos huevos gordos, Pues era lo mismo. era adulterio y ya está. ¿Sabes? O sea, no hacían falta pruebas tampoco para este tipo de tortura. Ni para esta ni para ninguna. Llegase esto en la edad antigua en vez de la edad media y los filósofos se lo hubiesen pasado de bien. Se lo hubiesen pasado pipa, ¿eh? Pipa pera. No quedaría ni uno, vaya. Total. Bueno, pues yo quiero que tengáis en mente lo que he dicho, la pera al revés. Sí, sí, Gracias. lo tenéis que tener en mente. Tú quieres muchas cosas, ¿eh? Total. Entonces, pues eso, básicamente se introducía, digamos, pongamos el ejemplo de homosexual, ¿vale? Se introducía por el culo la pera, que ya de por sí introducir una pera de hierro por el culo, pues bueno, no es gracioso, ¿no? ¿Pero era del tamaño de una pera fruta o era No. más grande? Tú ponte que la pera fruta, pues es una cosa así, ¿no? Más o Sí. menos. Esto. Pues la pera de tortura era como el doble o el triple de la pera fruta. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué Lo que dices? no he investigado es si la pera fruta, o sea, ya se llamaba pera en la Edad Media o surgió a través de la tortura pera. ¿Qué? Claro, es que eso en verdad no se sabe. Pero, El naranja, el color naranja, la fruta naranja. claro, son muchas cuestiones, en verdad. Me podría morir. Total. Pues eso, lo introducían por el culo y lo que es el rabito, pues también estaba, pero en metal también. Y era como una tuerca, por así decirlo. Entonces tú girabas la tuerca y la pera hacía. Y se abría. Entonces, claro, se abría, pero no tipo por la mitad que hacía así, sino que eran como triangulitos. ¿Sabes? La pera estaba construida por triángulos que se unían y formaban Ay. el círculo. ¿Sabes? Ay, no. Entonces se abría lo acabo y de se abría, visualizar. claro, se abrían lo que eran los triángulos y habían dos tipos. Los pinchos podían estar o por dentro de lo que es la pera, ¿no? Pongámonos que esto es un triangulito, pues podían estar o por aquí o a los lados. Entonces, claro, ya no es solo la tortura de que te metan una pera por el culo, por la boca o por la vagina, sino que encima la abrían y te desgarraban entera. Y después la sacaban abierta. ¿Cómo? O sea, no la volvían a cerrar. Claro, por eso he dicho que si era purificación, claro,
Si te mueres, supongo que te purificarían el alma, ¿no? Pero de Y si ahí- lo dejamos aquí, porque es que si los siguientes son peores, yo no sé si quiero seguir escuchando esto, Pero la ¿cómo verdad. lo sacan con eso abierto? No tiene sentido, tía. No se puede. Sí, se puede, sí. Seguir matando a la persona. Claro, pues esa era la Ya. gracia de la Claro. tortura, ¿no? De suponer. Súper divertido. Claro, es muy... Pero además, yo no tema de historia cero, pero la higiene ahí en plan. Si la higiene en la Edad No Media hay- era inexistente. Ahí no había higiene. Por eso iba, ninguna. era eso iba, o sea, si la higiene no, Higiene. higiene. no higiene, No higiene. entonces No, sí, peor además, porque entiendo que encima eso se te se, infectaba, sí. O sea, si tenías la suerte de salir vivo de esa tortura, acababas muriendo o desangrado o por infección. O sea, no Sí. había ahí muchas posibilidades de estar con vida, la verdad. Pero sí, sí. Y esta es la más suave que traes. Una de las más suaves, sí. qué bien lo vamos a pasar hoy. Total. Yo no sé la manía que tenéis con traumarme, de verdad, ¿eh? Tía, esto es historia. Hasta el coño de la Historia de historia. España. Hasta el coño me tiene España y la historia. Hasta el coño estaban ellos, de la pera, en verdad, ¿no? Iba a decir una cosa, pero... Hasta el coño. No lo he pillado. Mejor. Vale. Pues sí. Y nada, era básicamente eso, era un castigo, una purificación, pero vamos, que no salía mucha gente viva de aquí, Por lo que sea. por lo que sea. Luego la siguiente se llama rueda. Verás tú la Vale. rueda. Aquí quiero aclarar porque hay dos tipos de rueda. Yo he escogido la que a mí me parece que es como la menos común, porque la que más se conoce, porque sale en películas y mierdas de estas, es lo típico pues de que te atan las extremidades a una rueda y como que Sí. se rompen o, ¿sabes? Si te las van estirando. Claro, no es esa rueda. Seguro También- que es mejor. 100%, Total. verás tú. También es de la Edad Media, yo no sé qué les pasaba en la Edad Media, la verdad. Higiene poca, la tortura, toda la que Ahora, quieras y más. imaginación para torturar a la gente, locurote, ¿eh? Flipa. Pues ataban las extremidades, ¿vale? De la persona. Pero lo que hacían era golpear las extremidades con barras de hierro. Sí, para romper los huesos. En plan, hacerlos añicos. Mientras lo estiraban o sin estirar. O sea, estaba estirado porque estaba atado. Pero no es de que te estiran y te desencajan el hombro o te... No, es que cogían una barra de hierro y empezaban a golpearte hasta que no estuviese, en plan, después le quitaban los brazos, las piernas y tal, hasta que el brazo no estuviese como si fuese chicle, no les servía, no paraban. ¿Y por qué se llama rueda? Porque te atan a una rueda de madera, en su mayoría. Sí, está súper chulo, la verdad. Y esto se hacía para castigar la traición. Claro, Traición claro. puede incluir muchas cosas, ¿no? Esto es, volvemos a lo mismo, o sea, tú ibas a quien fuese, le decías, este me ha traicionado porque no sé qué, cualquier gilipollez, a lo mejor la persona estaba simplemente celosa de que esa persona era mejor, pues tú decías, traición, y a la rueda que ibas. Está muy chulo. Hay gente pues que la traición, en plan, en otras épocas, esto también se ha visto en películas y tal, traición pues te cortaban la mano o algo así, que era como símbolo de has traicionado, has robado lo que sea, te cortamos la mano. ¿Cómo no se extinguió ya la raza humana? Muy buena pregunta, la verdad. Pues no lo entiendo yo tampoco. ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Es la cuestión. A ver, de la Edad Media tengo entendido que hay muy poca información, pero claro, ¿cómo van a tener información si todo el mundo acaba muerto de una Total. tortura o de otra? En plan, mucha información tenemos. Demasiada. De Opino. hecho, hay un museo, no sé si en Granada o así, con las torturas estas que estoy diciendo, no sé si todas estas, pero con la mayoría sí. Con ejemplificaciones. Pues qué guay, ¿no? Qué chulo ir ahí a verlo. Sí, yo fui. Claro, Es que me sorprende cero. está claro. Es que yo necesitaba ver cómo eran las cosas, ¿vale? Bueno. No me miréis así, ¿vale?
Pero no es psicópata, ¿vale, chicos? No lo soy, lo prometo, yo soy una dita del bosque. Bueno, pues Físicamente. sí, la verdad. Bueno, pues esa es la segunda tortura, básicamente. ¿Cuántas son? Por hacerme el cuerpo. Creo que 7. Vale. Y vamos por la segunda, pues ya ves. No, pero pensaba que eran más. No, he traído poquitas, pero porque después lo quiero hilar con la actualidad y eso, entonces, para tampoco enrollarme mucho. Pues pavila. Joder, tía. Luego tenemos el toro de Falaris. Verás. ¿Sabéis lo que es el caballo de Troya? Me parece que se llama. Sí. Vale, pues él prácticamente lo mismo, pero en forma de tortura, o sea, lo adaptaron a la tortura. Hicieron un toro de hierro enorme, súper grande, y básicamente ahí metían a las personas, ponían fuego debajo del toro y actuaba como si fuese un horno gigante. O sea, la persona moría lentamente quemada por el hierro del toro. Claro, yo ahora que tengo la quemadura lo vivo mucho más. Total, es que tiene una quemadura en la pierna. No la voy a enseñar porque nos tocha, censuran el no. vídeo. Que no, que la mordió un tiburón. Da bastante angustia, la verdad. Sí. Sí, es como si fuese, como si te metiesen en un horno, pues igual, o sea, morías lentamente asfixiado con el humo que se generaba dentro del toro, quemado. Claro, te quemaba todo. Sí, muchas personas pues se le quedaba la piel pegada al toro porque, claro, se iba derritiendo. De verdad, tío. Me lo voy a pasar de bien sacando los clips de este capítulo y viendo nuestras caras porque tiene que ser un circo. Sí, la verdad que yo me lo estoy pasando pipa. Súper divertido. Y esta es de la antigua Grecia. Total. Y Anda. tiene una curiosidad súper grande que es Es enorme la curiosidad. como el toro, de Como el hecho. toro, claro. Que es que la persona que inventó la tortura fue la primera en morir en el toro, sí. Lo probaron con esa persona. Hostia, el karma, Vaya pringao, Total. Vaya O sea, él pringao. se encargó de hacer el toro así súper grande, súper tal. Y en una de estas se despistó y le metieron dentro. Total, para ver que funcionaba. Claro. Efectivamente funcionó y ya pues se ha quedado. Y ya ¿no? le agradecieron, se pusieron a decir muchas gracias. Está muy bien. Total. Y era un castigo ejemplar. O sea, este tipo de tortura no era para algo específico, como por ejemplo la otra que era adulterio, no sé qué. No, simplemente si hacías cualquier cosa que en esa época, en esa sociedad, era considerado malo, pues como castigo ejemplar te metían ahí y delante de todo el mundo te quemaban y se escuchaban los gritos y eso. Claro, es que esto es otra curiosidad que ahí venía el adelantamiento que habéis tenido, que es que todas las torturas que voy a decir, y prácticamente el 95% de todas las torturas que existían en esa época, se hacían en una plaza. O sea, no es que tú fueses castigado y te llevasen a una salita y ahí te hiciesen la tortura y te matasen. No, Se sino hacía que un show. claro, era como si fuese un espectáculo, la gente iba a verlo. Entonces lo que dice Lucía, el tema de la purificación no es purificación como tal, es miedo. Es una forma de enseñar a la sociedad lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Claro. Sí, está súper chulo. Luego tenemos la dama de hierro. Pueden dejar el hierro tranquilo. Todo es con hierro, de hecho. Ya. La dama de hierro era, pues eso, un castigo o una ejecución. Realmente es que todas son ejecuciones porque yo creo que de ahí nadie sale. No. Y era, bueno, hay dudas con la época, no se sabe muy bien en qué época apareció, pero era como un sarcófago, ¿no? Se llama, donde Sí. se ponen a las momias. Pues era como un sarcófago de hierro con forma de mujer, pero que tenía pinchos dentro, pinchos así. Entonces te metían dentro,
tanto por la tapa como por dentro, ¿sabes? En plan, te metían dentro, ya tú ahí dentro se te empezaban a hincar un poco los pinchillos, ¿no? Pero claro, te cerraban la tapa y eras un espectro. Es imposible que de ahí salgan en vivo. Completamente No, imposible. sí, de hecho no, esto es una ejecución directamente. Pero porque entiendo que había pinchos por todos lados, ¿no? Sí, En plan, sí, era todo pinchos. O sea, tú veías el sarcófago y tú podías decir, nada, esto es para meter a las momias, sin más. La abrías y pues habían pinchos del tamaño de un brazo. Sí, esto pues sin más, ¿no? Joder. Se veía como caía la sangre y eso. Y lo mismo, de hecho, esta está clasificada como atracción. Porque de hecho dejaban a la persona ahí durante a lo mejor un día o así, la gente pues se pasaba a ver cómo estaba la persona empalada en los pinchos. Y después la abrían y se veía a la persona y era como una forma de mostrar lo que pasaba dentro del sarcófago. Pero, o sea, la gente que iba a verlo lo veía de fuera, ¿no? En plan, lo que podían ver era los ruidos o lo que fuera, ¿no? Lo que veían en plan, es como si tú vas a un museo y tienes una urna con el sarcófago y la momia así y tú puedes asomarte y lo ves todo, pues igual la gente se pasaba a verlo, como si fuese una exposición. Muy bien está la Sí, sociedad. y se pasaban también con los niños y eso, en plan, para que los niños viesen las torturas. De hecho, a la plaza solían ir las familias. Ya, vamos al circo todos. Sí, literalmente era como si fueses a un circo o si fueses a... no, hombre, un yo qué circo sé, era, un circo era. circo, Total. como mi padre. Tu padre viendo este podcast. Uy, no se lo voy a pasar, en verdad. Porque va a decir, vaya hija, estoy criando. Bueno, pues sí. Luego tenemos el cubo de rata. Es que ¿De todos los Crookie? nombres- Sí, un cubo de croquis. Es que todos los nombres no me inspiran confianza, ¿sabes? En plan, Que no. No sé por qué, la verdad. como que escucho eso y digo, no les van a poner una paellita para que se la coman, ¿sabes? Pues no, o sea, comer, comen, pero las personas no, la verdad. Hostia, tía. Comen las Vaya spoiler me has hecho. Se utilizaba como forma de interrogatorio. De interrogatorio, para que la Mm. gente hablara. Sí, Qué fuerte. básicamente lo que se hacía era, se sentaba la persona en una silla y se la ataba, obviamente, ¿no? Para que no pudiese moverse. Y se ponía en un cubo una rata y se pegaba el cubo al estómago de la persona. Y se ponía fuego en el cubo. Claro, la rata quería. Claro, obviamente la rata no, en plan, no tiene maldad ninguna, pero como todo ser vivo tiene instinto de supervivencia. Entonces, si obviamente el cubo de hierro empieza a quemarle las patitas, pues la rata tendrá que salir por algún lado. ¿Qué hacía la rata? Pues desgarrar el cuerpo de la persona, pegarle bocado, arañazo, no sé qué, hasta crear un agujero y salir por el cuerpo. Es que ya no es tortura a los humanos, es que torturando a los humanos también le hacen sufrir a una pobre rata Que no sin tiene culpa de nada, que tampoco sí. tendrá culpa la persona, seguro, pero vaya. Posiblemente no. Entonces, claro, esto tiene su parte de que, obviamente, pues si realmente la persona ha hecho algo y tal, pues lo confiesa y sí puede salir vivo de aquí. Pero claro, volvemos a lo mismo, esto es como todo, si tú cogías, le tenías manía a alguien y decías, no, es que este pues me ha robado esto y yo me he quedado sin dinero para el pan. Yeah. Y tú no habías hecho nada, pues claro, ¿tú qué ibas a confesar ahí? Te están interrogando, pero ¿tú qué vas a confesar? Entonces la gente que no había hecho nada moría con el agujero, con la rata y tal, porque es que no había nada que decir en ese momento, en plan... Y Sí, si sí. decías, yo no he hecho nada, no te creían, igual que en las otras torturas, o sea, tú podías decir, no, yo no le he Sí, sido infiel y si- a mi pareja, pero se lo Y si pasaban por el dices forro. algo por ahorrarte esa tortura, te metes en un toro de hierro, por ejemplo, claro. Total, es que claro. Entonces, Sí, Después hacemos un top 7, ¿vale? Y las vamos poniendo de la más chula a la menos chula, la que más nos gustaría. Es broma. yo me quedo. a mí me ha gustado, en verdad.
Bueno, proseguimos. Luego está la silla inquisitorial Verás. de la Inquisición, ¿no? El nombre pues lo dice, Claro. de hecho. Sí, son nombres un poco específicos, la verdad. Total. Esta también da bastante angustia. No es, o sea, mucha gente cuando habla de esta tortura, cuando se menciona lo que sea, se piensa que es lo típico que se ve también en las películas. Es que las películas hacen mucho daño a la historia. Lo típico que se ve en las películas de te ponen una silla y te electrocutan. Vale, Sí. pues no es eso. Es una silla de hierro, a que la gente le encantaba No, el ya hierro, veo, ya o sea, veo, es una locura. Una silla de hierro que calentaban a grados considerables hasta que a la persona se le quedase la piel pegada a la silla. ¿Qué les pasaba con quemar cosas de hierro y en plan, por qué? No lo sé, supongo que porque es una tortura lenta. Plan, yo he de suponer que esto lo hacían porque al final, para que a ti llegue el punto en el que la piel se te derrita y se te pega al hierro, o sea, es bastante doloroso y bastante lento. Tienes que tener en cuenta que el hierro tiene que estar a cierta temperatura, tiene que pasar X tiempo. O sea, yo supongo que lo harían por eso. Porque al final lo que pretendían con estas torturas, con todas las que estoy diciendo y todas las que hay, no era una muerte inmediata ni un tal, sino que era algo que querían que se alargase, que la persona de verdad sufriese por lo que había o no había hecho. Entonces, básicamente era eso, era calentar la silla hasta que se te quedase pegada la piel y no contentos con ello, o sea, tú estás atado a la silla, ¿no? Pues no contentos con ello, en cuanto veían que la piel ya estaba un poco pegada, pues desataban y tiraban de la persona para arrancar la piel. Ay, por lo menos déjale morir ahí, tranquilo, tío. Claro, es que... Tranquilo, no. Tranquilo, Ya, pero un tranquilo. poco más tranquilo, que si te arrancan de ahí, sí. Claro, lo hacían por eso, porque levantaban a la persona y se quedaba la piel pegada literalmente, en plan se veía el músculo o los huesos, lo que sea. Ay, de verdad, qué angustia todo. Claro, es como, no sé si lo habéis hecho alguna vez, que se te... No, No, coño. no lo he hecho ninguna vez, no. Cuando coges un hielo que está muy frío, no se te pega como a veces los dedillos. Pues básicamente lo mismo, pero con calor. Y a mí muchas veces me ha pasado que he cogido el hielo, a lo mejor no he encontrado la taza o lo que sea, se me ha quedado pegadillo y al quitármelo ha sido como, ay, que me quema, me duele, porque la piel se queda ahí bien pegada. Pues lo mismo, pero con calor, con hierro Y en todo el cuerpo. y en todo el cuerpo. Claro, Claro, que por lo que sea es un punto a tener en cuenta. claro. Entonces, bueno, pues podía pasar o que se te arrancase la piel directamente o que se te quedasen quemaduras bastante graves, que volvemos a lo mismo. Tampoco me sé la época, o sea, la época, perdón, si es de la Inquisición, soy gilipollas. Pero me refiero que supongo que tampoco habría mucha higiene ahí. No. Entonces, igualmente, aunque no se te arrancase la piel, ese tipo de quemaduras, teniendo en cuenta la higiene, o sea, era una infección en todo el cuerpo. Con pompas de pus y todas esas cosas. Vamos, que por una o por otra, sufrías. Mira, ahora cogemos los capítulos, los últimos capítulos de True Crime y le asignamos cada tortura a un de este, ¿vale? A mí me dejáis tranquila. Era broma Lucía también. No aguanta más. No puedo más. Hemos llegado a la conclusión, esto no tiene nada que ver, pero lo voy a decir. Hemos llegado a la conclusión de que Lucía es Shrek y Mónica y yo somos asno. Totalmente. Este hasta el coño de las dos no se calla. No empieces. Pato. Si escucháis por liaros. Pato. Bueno, y vamos con la última. Que esta es la que he dicho que era mi favorita, pero mi favorita, Mi favorita. coño, no, pero por lo que he dicho antes, es que a mí me parece muy curioso, me pasa lo mismo con los True Crime, por ejemplo. Me parece muy curioso y me gustaría mucho investigar el funcionamiento del cerebro humano. Plan, cómo la persona llega a tales extremos de inventar algo así.
Tía, tenemos que traer a alguien que sepa de esto, en plan de psicología, criminalística, Claro. cosas así, para que nos hable de esto, porque es un tema muy interesante Pues sí. y que tiene mucho que ver al final con el Claro. podcast. De hecho, yo, antes de meterme a trabajo social, una de mis opciones era estudiar psicología o incluso hacerme un grado doble, porque a mí de la psicología lo que me llama mucho la atención es eso, el funcionamiento. O sea, es que claro, tú te paras a pensar y dices, ¿en qué momento se te pasa a ti por la cabeza el pensar, voy a meter a alguien en un sarcófago con pinchos para que cuando lo cierre, ¿sabes? Eso es lo que me parece a mí curioso Y y la por eso me gente- parece tan interesante estos temas, porque es como, ¿en qué momento? De hecho, me gustaría muchísimo, y es un proyecto que tengo a largo plazo, Exclusiva. exclusiva, entrevistar a psicópatas, plan, personas que hayan cometido X crímenes, para que de verdad me digan qué es lo que sienten y qué es lo que piensan en esos momentos. Yo no sería capaz, tía. Yo me estoy planteando también el tirarme por aquí porque me parece un tema muy interesante. Nos estamos desviando basto. Total. Pero yo no me vería capaz. O sea, si yo lo paso fatal cuando me preparo los true crime, en plan, yo no sería capaz de hacer esas cosas, yo no puedo. Sí, cuando me estuviste tú contando que había estado lo de la cárcel, hablando con gente y tal, y casi, no sé si me puse a llorar o casi lloro, en plan, con lo que me estabas contando, yo no soy Sí. capaz de esas cosas. A mí es que me parece muy curioso. Plan, es un tema que me encanta, pero me encanta no. Claro, por eso recalco mucho. No es que sea psicópata, no. No es que me encanten las torturas, es que me encanta el. Me da mucha curiosidad y el saber cómo llegas ahí, cómo llegas a ese punto. O sea, cómo funciona tu Y que cerebro. ya no es solamente ¿sabes? el inventarte esas cosas, es la gente que disfruta haciendo Claro. esas cosas. Esa gente que estaba acostumbrada a verlo, iba por disfrute, por como si tú te vas a verte una película al cine, literal, ¿sabes? Totalmente, o incluso las propias personas creadoras de estas torturas o psicópatas que han matado, que han lo que sea. Yo me he visto muchos documentales de las propias personas que van a lo que es el juicio y van riéndose y van sonriendo súper orgullosos. Entonces es como, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando en tu cerebro? La entrevista de Garavito, tía, por ejemplo, en plan, no va riéndose, pero no tiene ningún escrúpulo en decirte nada y no sé. Claro, y además lo dicen con orgullo, en plan, yo he hecho esto. Hay tantísimos capítulos de lo que llamamos de podcast en los que hemos mencionado a Garavito, tía. Ya, es que Garavito da para mucho, tía. Total. Bueno, pero seguimos con el tema, ¿no? Lo de la cárcel, si queréis, pues lo cuento después. Su momento. Se llama El Ordeño. Realmente no, o sea, el nombre no tiene mucho sentido Vale. porque no tiene nada que ver con ordeñar ni nada, no entiendo mucho el nombre. Pero es una tortura religiosa, muy religiosa. Muy religiosa en el sentido de Van a crucificar a alguien. no, pero muy religiosa en el sentido de muy religiosa y muy surrealista. En el sentido de que alguien iba y decía, esta persona ha hecho esto, ¿vale? Cogían a esa persona y lo que hacían era ponerle fuego, cortarle con cuchillos la piel, cortarle un dedo, cualquier cosa de esta. Y se supone que si tú no sufrías ningún dolor, ni ningún daño, ni tenías cortes, ni moratones, ni nada, es porque eras inocente. Y si lo sufrías, es porque eras culpable. Por eso he dicho, en plan, por eso esta la dejo para la última y he dicho que es mi favorita en el sentido de que, o sea, hasta dónde llega el nivel de la religión en esa época y de la mentalidad de las personas de pensar, no, yo voy a cortar a alguien con un cuchillo del hombro a la muñeca y si no se le hace un corte y no se desangra, o si se le hace el corte pero no le duele, es porque es inocente. Y en verdad la persona que ha venido a decir que ha hecho tal está mintiendo. O sea, Pero es que eso no va a pasar nunca. ¿Tú crees? claro, ¿Que sí? obviamente que no va a pasar nunca. Por eso ahí está como la gracia de esta tortura, que es totalmente irracional.
Hombre, a ver, yo no veo muy racional ninguna de las que has dicho, pero vale. por lo que sea. No, totalmente. Pero obviamente esta es como, o sea, era como una especie de tortura en la que dejaban que Dios dijese si merecía morir o no merecía morir o, ¿sabes? Es que ha empezado a Le dejaban contarla la decisión a Dios. y en un momento he pensado que ibas a decir que si era inocente bajaría Dios a decirlo o algo así. Y he dicho, bueno, pues genial. No, claro, más o menos, la verdad. En plan, era lo que esperaban. Obviamente nunca pasaba, ¿no? Porque por lo que sea, no te va a bajar un señor a decirte, está equivocado, ¿sabes? Pero, claro, es eso, en plan, dejaban como a decisión de Dios saber si merecía ser castigado o no. Y depende de lo que saliera ahí, entre muchas comillas, luego te hacían otras torturas. En plan, era como la excusa para decir, a ver qué tortura, pito, pito, esta es la que te voy a poner. O cómo funcionaba eso, porque es que me parece un chiste. A ver, se suponía que esto es la tortura en sí, en plan, o sea, te hacen esto y ya no hay más. Directamente morías. en esta ¡Qué tortura. majo! Ya Claro. está, solo esa, entonces ya está, no pasa nada. Claro, era directamente, o sea, ellos empezaban como poco a poco, tipo, te quemaban con, yo qué sé, una barra de hierro típica de estas que le ponían las marcas a los animales o algo así, ¿sabes? O yo qué sé, te cortaban o no sé, cualquier cosa. En verdad es que esta tortura es como muy genérica, le podían hacer lo que quisiesen, lo que se le ocurriese en ese momento. En el momento en el que tú expresabas un mínimo de dolor, que obviamente lo vas a expresar, no por lo que Por sea, lo que sea, ¿no? ya ahí directamente decían, vale, este es culpable, pues te rajo el cuello, por ejemplo. En plan, si ya expresabas cualquier cosa, ya morías en ese instante. Qué circo. Es la más curiosa, pero también me parece que es como la más rápida, ¿no? En plan, cuando te hagan cualquier mínimo va a expresar dolor y si justamente después te matan es como la más Claro, rápida. pero no, o sea, no expresaba, no, joder, no sé explicar Tú puedes. mi vida. No era a la mínima que tú expresabas tal, sino te hacían como varias. Te cortaban un poquito, te quemaban, yo qué sé, te ponían la rata, imagínate. Y si ya a la... Un popurrí de Un todo. popurrí de todo. Si ya a la décima tú seguías ahí R que R y además después te dejaban pasar también un poco de tiempo, en plan, a lo mejor ha expresado dolor, pero a lo mejor se le curan las heridas mágicamente, ¿sabes? Con Entonces, sangre de vampiro se cura la herida. total. Total. Entonces, como que dejaban un poco de tiempo, observaban a ver cómo actuaba la persona, si ya se le disipaba el dolor, si se le iban cerrando las cicatrices, tal. Y dependiendo ya de eso, pues hacían contigo lo que les diese la gana. Vaya, que era una excusa para lo que hacían contigo. Totalmente. Totalmente. A ver, no me parece. O sea, sí que me parece la más interesante por el tema de toda esta confianza que tenían en Dios y tal. Pero hombre, creo que has dicho otras que creo que son más crueles, No, la sí, verdad. obviamente. Esta, dentro de lo que cabe, es la menos fuerte. Lo que pasa es que lo he dejado para la última, pero porque me parece muy interesante lo de dejar a Dios que decida, ¿no? Si una persona es culpable o no es culpable. Que también te digo, no sé en qué Dios creerían que vean bien el hacerle esas cosas a la gente por la puta cara, ¿sabes? No, sí, totalmente. En plan, el Dios en el que ellos creerían, probablemente lo que querrían es que se hicieran eso mismo esas personas que están haciendo eso, ¿sabes lo que te digo? Totalmente. Y ya entramos en un bucle y a tomar por culo a la humanidad. Total, Como tendría que ser, la verdad, Básicamente. porque no sé qué hacemos aquí después de todo esto. total. Pues bueno, hasta aquí las 7 torturas. ¿Qué os han parecido? Uf. Pues que vamos a tener que dar gracias y todo a lo que tenemos hoy, ¿sabes? En plan, Total. vamos a tener que agradecer. En verdad, yo creo que podemos En cortar. verdad, pues yo estoy bien aquí. Pues bueno, básicamente estas son las torturas. Más cosas que tengo que decir respecto a esto. Pues lo que he dicho, se hacían en modo de espectáculo, habían plazas que estaban dirigidas específicamente a esas torturas. De hecho, habían plazas en las que se dejaban lo que es, por ejemplo, el sarcófago ahí en medio, la silla al lado y el no sé qué de al lado, ¿sabes? Como para... Sí que tú eligieras, ¿no? ¿Cuál es el que en tú plan, quieres ver?
era como que ya tú pasabas por esa plaza y sabías lo que había. Pero es ¿sabes? que estamos aquí en plan de, buah, no sé qué heavy, tal cual. Pero en plan, no está tan lejos de una corrida de toros, ¿eh? No, ya, Totalmente, no, obviamente. sí, de hecho era literalmente una plaza de toro, pero con Pero en torturas. plan, nosotros porque nos creemos completamente superiores a los animales y vemos esto una puta locura, pero es que esto se hace actualmente con animales, ¿sabes? Totalmente. Totalmente. Bueno, se hace con animales y con lo que no son animales, pero eso ya hablaremos más tarde. Nada, era eso, un espectáculo, era un tipo de enseñanza social, de mirad lo que os puede pasar si no os comportáis como yo digo que os tengáis que comportar. La gente pues, obviamente estaba coaccionada, ¿no? Por lo que sea. A hacer cualquier cosa porque en cualquier momento te podían torturar, era una cosa estupenda. Y también es muy curioso, bueno, en verdad no es que sea tan curioso, es bastante obvio, estas torturas obviamente estaban dirigidas sobre todo a mujeres, a personas de distintas etnias. Espera, que me razas. sorprendo. Espera. Total, Las minorías sufriendo por culpa de los hombres cis heteros. Venga, qué bien lo he dicho. ¡Guau! totalmente, es como una ejemplificación más de toda la desigualdad que ha habido a lo largo de los años y de los siglos en la humanidad. Obviamente, si tú eras rey o eras lo que fueses, con un cargo superior, pues no iban a ir a torturarte, ¿sabes? Plan, eso era para las personas mierdosas, para la clase baja, que no tenía ni para comer durante el día. Pues pito, pito, gorgorito y a ver a quién torturo. Nosotros hubiésemos caído seguro. Yo 100%. seguro por bollera. Por bollera y por mala mujer. Sí, totalmente. Pues eso era para la clase baja, sobre todo. Y también enfocado a... ¿Cómo que también? ¿Qué más, por favor? Hay más. Enfocado al tema de la religión, que esto va muy dirigido, va muy hilado con la última que he dicho. Las personas tenían una desresponsabilización enorme. O sea, ellos no hacían eso porque la persona lo había hecho mal y tenían que castigar. No, lo hacían porque Dios decía que a las personas malas había que castigarlas. Entonces, o sea, estoy segura de que si tú ibas a hablar con alguna de esas personas que realizaban las torturas, ellos te dirían, no, si yo no estoy haciendo nada, yo estoy siguiendo la voluntad de Dios. Ya. ¿Sabes lo que te digo? En plan, era como que no... Había una deshumanización impresionante. Era La como... Inquisición, si no me equivoco, era totalmente, en plan, lo justificaban con eso, ¿no? Claro, Es que todo lo justifican con Dios y ya está, en plan. totalmente. O sea, no es... Dios, si existe, se está riendo de nosotros en nuestra puta cara en el desierto. Totalmente. Mira estos parguelas, cómo se matan aquí por mí. Es que 100%, vaya. Total. Es que no era cuestión de, no, yo me estoy portando mal y estoy matando a gente, en verdad. No, era cuestión de, yo estoy siguiendo lo que me está diciendo el Señor Jesucristo. O sea, Sí. yo no estoy haciendo nada malo. Amén. A mí me han mandado a la Este tierra cuerpo para esta con mi misión, cuerpo. ¿sabes? Total. Amén. Bueno, pues sí, esto era... Esto es la tortura en general. Ahora, hay más que este podcast. ¡Vamos! Sí, pero porque me gustaría hilarlo con la A mí actualidad. no, por favor. A mí sí. A mí sí. Te lo ha dejado claro, tía. A mí sí, pero porque la gente, cuando se hablan de este tipo de torturas, se echa mucho las manos a la cabeza. Yo hace 5 solo estaba así. Total, se echa mucho las manos a la cabeza en plan, oh Dios mío, lo que se hacía antiguamente, cómo se torturaba a la gente, cómo la gente podía hacer eso, tal y cual. Bueno, siento deciros a todos los que estáis viendo este podcast, espabilad, porque a día de hoy sigue habiendo tortura, ¿vale? Seguimos siendo una sociedad que Sí, es que de tortura a hecho la gente. cuando tú has dicho lo de los animales, he pensado que con los que no son animales. Total, de hecho, yo También, lo he ¿sabes? dicho, con lo que no son animales también, que ya lo diré más adelante.
tenéis que tener claro una cosa. Tortura es todo aquello que implica quitarle la voluntad a una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día la tortura se camufla. En el momento en el que metes en la cárcel a alguien, le estás quitando su voluntad, le estás quitando su derecho a libertad, estás torturando a esa persona. Que no lo queremos admitir y que lo queremos llamar castigo y que no es que ha hecho algo malo, entonces hay que tal. Si lo queréis maquillar y queréis tapar el sol con un dedo, hacedlo, a mí me parece estupendísimo. Pero esto es así, en plan, es que no tiene más. En el momento en el que quitas voluntad a una persona, estás torturando a esa persona. Eso no quita que las torturas a veces puedan llegar a ser necesarias, entonces. Claro, en plan, no digo que no, o sea, obviamente si alguien mata a otra persona, lo vas a meter en la cárcel, pero me refiero... Y si no lo mato también. Bueno, también. Total. Pero me refiero que dejemos de llevarnos las manos a la cabeza y de creernos moralmente superiores en cualquier sentido y ámbito, porque la sociedad sigue siendo la misma mierda que antes, lo que pasa es que Total. ahora lo camuflamos y le ponemos otros nombres, pero burocráticamente, y no burocráticamente, que ahora hablaré también, seguimos siendo la misma mierda, o sea, seguimos haciendo exactamente lo mismo, que no quita que sea o no merecido, pero que espabilemos Sí, un pero poco, que ser ¿sabes? lo es. Claro, Ya que está. no somos ahora mejores. Ahora lo que hacemos es que sabemos disimularlo, que es distinto. Pero la pena de muerte en la cárcel es un tipo de tortura, estás quitando un derecho. O sea que vamos a bajarnos un poco de las nubes y básicamente eso. Respecto a torturas que ya no son burocráticas y que hoy en día se siguen llevando a cabo también, que la gente también cuando se habla de esto se lleva las manos a la cabeza en plan, oh Dios mío, ¿cómo se puede hacer esto hoy en día con la sociedad tan avanzada que somos? Es que no hemos avanzado una mierda, espabilad, en plan, es que me da un coraje, o sea, no hemos avanzado, lo siento. No sé si lo conocíais, pero existe una cosa que se sigue haciendo que se llama el punto del marido, ¿vale? Es un tipo de violencia obstétrica. Eso mismo. ¿Qué? Eso mismo. Violencia obstétrica. ¿Qué? Eso Violencia mismo. en el parto, básicamente en los hospitales y en estas mierdas. El punto del marido es básicamente cuando una mujer va a parir, pues obviamente de tu chocho está saliendo un pedazo de cabeza, ¿no? Y un cuerpo. Eso te iba a decir. Entonces, Si sale solo la cabeza me rayo, Exactamente. Si sales solo tú la cabeza, sacas la cabeza hay un problema. y después le va creciendo el cuerpo. Tiene un Claro, cuerpecito así. lo que meten en tú- una maceta. Claro, y ya no sale. Como Harry Potter. es lo que iba a decir, digo, como una mandrágora, ¿sabes? O sea, tú sacas la cabeza, tiene un cuerpecito así que tú mueves la cabeza y hace el cuerpo. Lo metes en una maceta y con el tiempo lo sacas, chilla y es un Ya. cuerpo. Pues eso mismo, tía. Total. Había que hacer mención a Harry Potter en algún lado. Yo no puedo más, de verdad. No puedo más, te lo juro. Ya, suficiente. Entiendo lo que sufro yo en tus podcasts, ¿no? A que no mola, a que no es divertido. Anda, guapa. Anda. Yo tengo una pregunta muy seria. ¿Hemos hecho algún podcast malo que he hecho o es que estoy sufriendo tanto que se me está haciendo eterno? Yo qué sé, tío. No sé, no puedo clasificar estas cosas, ¿sabes? No te sé decir. Bueno, después recortáis cosas, tío. Trabajad. No vamos a recortar una mierda. Bueno, el punto del marido, eso, tú sacas al bebé y obviamente eso se te desgarra y si no se te desgarra hay muchas ocasiones en las que con un bisturí tienes que hacer una pequeña fisura para que salga, ¿vale? Porque hay veces que por mucho que dilates no va a salir de ahí. ¿Qué pasa? Que obviamente esa fisura o ese desgarramiento te lo tienen que coser porque no vas a ir con el coño desgarrado de repente por la calle, ¿no? Por la vida. Pues en esto que te lo cosen, te hacen un punto de más. Ese punto de más se llama el punto del marido. ¿Por qué? Porque lo que hacen es cerrarte el agujero para que el marido a la hora de volver a tener relaciones sexuales tenga más placer. Porque eso está más cerrado, está más comprimido. Obviamente esto te lo hacen sin consultarlo,
volvemos a lo mismo, estás quitando la voluntad de una persona, estás quitando derecho a la libertad, a la decisión. Si tienes el pito chico, a pechuga. Total. Entonces, pues, es un tipo de tortura. Odio a los hombres. Total. Totalmente. Entonces, claro, la mujer en ese momento no se entera, se cree pues que la ha cosido o lo que sea y ya está. Y en el momento de ir a tener otra vez relaciones con tu pareja o con quien sea, dices, hostia, me duele. Pues siento decirte que es porque te han dado un punto de más y te han cerrado más el coño. Odio a los hombres. Sí, sí, sí. ¿Y esto normal. por qué se sigue haciendo? Pues el por qué no sé decírtelo, supongo que Porque los existe tíos el son patriarcado. gilipollas, claro. Por Pues el qué sistema circo en el que todo. vivimos, la sociedad en la que vivimos, en la que se busca obviamente más el placer del hombre antes que la mujer que esté bien y que esté... Los derechos de una mujer, Claro. en plan, por favor. Totalmente. Totalmente. Oh. Sí, porque además este punto del marido, que es que ya de por sí el nombre punto del marido, o sea, Adivina, 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 adivina. esta práctica suelen llevarla sobre todo los médicos. Obviamente una mujer no le va a hacer eso a otra mujer, ¿no? Por lo que sea. Bueno, escúchame, O sí, aquí hay a gente ver, para todo, hay de ¿eh? todo, ¿no? Total. Por lo que sea, pero en su Pero en mayoría plan, suele eso ser los imagino tíos. que en verdad lo tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Tipo, lo tendrán puesto en su protocolo o algo así, ¿no? ¿O ¿El no? punto del marido? Sí. No, que va, eso está fuera de Ah, protocolo. o sea, lo hacen porque le sale de la polla. Claro, de hecho hay muchas denuncias de eso y le quitan el título y le Pero, quitan, claro. pero. Claro, no, eso ¿Y no a ti está qué puesto. coño, valga la relevancia, te importa ponerle eso, no hacerle eso a... De verdad, no Porque entiendo el nada. tío lo que está pensando es en, hostia, se le ha dilatado demasiado el coño a esta señora, pues el marido no va a disfrutar, vamos a hacerle un arreglillo. Un arreglillo. Esa es la mentalidad del... ¿Y si de el la arreglo se lo persona. hacen en la cabeza? Total. Total también, la verdad. Que le hagan una lobotomía o algo. De Le metan un palo por el ojo. De repente. Bueno, y luego hay otra. De la actualidad he cogido menos, pero porque están todas muy camufladas y son bastante obvias realmente. Tenemos la mutilación femenina, Claro. que obviamente he de suponer que esta sí que la conocéis más. Es un tipo de tortura que se hace por cultura, ¿no? Por ejemplo, en África se sigue llevando a cabo. Consiste básicamente en que cuando nace la niña, me parece que era cuando cumplía el año, o incluso un poco más mayor, pero ya ahí tú notas cosas, ¿no? Te cortan el clítoris o te lo rajan, el caso es que te lo quitan. Te lo quitan y eso es básicamente porque por cultura de esa sociedad, pues la mujer no tiene derecho a sentir placer cuando mantenga relaciones. Por cultura, por religión, las putadas son siempre para nosotras, ¿eh? No, es una cosa que flipa, Sí, falla. sí. O sea, eso está hecho para que el hombre obviamente sí tenga placer, pero la mujer no, e incluso que le duela, porque ya no es solo que le corten el clítoris, sino que es que le cortan más partes de... O sea, le pueden llegar a cortar labios del coño, le pueden llegar a quemar y juntar las partes. ¿Qué dices? Sí. O coserlas para que esté súper comprimido todo. Entonces, claro, en el momento en el que... Claro, eso lo hacen cuando son muy pequeñas, tú no eres consciente, tú no te duele nada, porque, o sea, en el momento sí, pero me refiero cuando vas creciendo, tú no notas nada. Ahora, de repente va la mujer, de hecho hay una película súper interesante de eso. De repente va la mujer a tener su primera relación, que tampoco era muy tarde, porque en esa cultura con 13 años ya te están casando. Va a tener relaciones Y dices, es una violación siempre. sí, No tiene la opción a que no sea una puta Totalmente. violación, en plan. y dices, hostia, como duele, te desangras, te tal, y es porque te han mutilado. Que aparte eso es muy gracioso porque yo, por ejemplo, recuerdo estar en el instituto y las niñas hablar de cuando sea su primera vez o lo que sea y tienen como súper normalizado el hecho de que en la primera vez hay que sangrar,
te tiene que doler, y eso es totalmente falso. Totalmente, Eso- a mí no me dolió. Claro, o sea, las primeras veces no te tienen que doler. Si te duele o sangras, sal de ahí, en plan. Y tenemos muy normalizado que si el himen, que tu coño todavía está muy cerrado, lo que sea, pero eso no es así. Si tus primeras veces te duele, sal, huye, Totalmente, ¿sabes? totalmente. Es que es muy heavy, tía. Qué mal me parece todo. Pues sí, y hay una película sobre esto que voy a hacer en plan recomendación, porque yo la vi estando en el instituto, que de hecho nos la pusieron en religión. O sea, un aplauso a ese profesor porque nos puso la película en plan, Ujú. sed conscientes de la realidad. Es una chica africana que va a Nueva York a cumplir su sueño de ser modelo. Y ella nunca ha tenido relaciones, nunca ha tenido pareja, no sé qué, se enamora de un chico y bueno, tienen una relación, pero no llegan a intimar, ¿no? Y en una de estas que se mete en el baño, porque vivía con compañeras de piso, se mete en el baño con una compañera no sé qué, no sé cuánto, y la ve desnuda. Y se echa a llorar. Y se lo enseña. Porque lo que ella tenía, la chica no lo tenía. En plan, ella decía que estaba mal hecha y no es que estuviese mal hecha, es que le habían mutilado. Mm. Es que tú Entonces, imagínate, porque es que es eso, encima no lo saben. claro, Se es lo que piensan que digo. la normalidad es eso, Claro, ella ¿sabes? estaba súper tranquila, ella nunca había ido al ginecólogo ni absolutamente nada, porque ella estaba súper tranquila, en plan, "Pf, ya está, esto es así, ya está. Sí, claro. Yo me lo he visto así toda la vida. Y de repente ves cómo tiene que ser de verdad y dices, es que algo no está bien aquí. Es que es eso, en plan. Es que habrá mujeres hoy que se piensen que lo normal es que cada vez que tienes relaciones con tu pareja sea un sufrimiento, que flipas. Mm. Y que lo tienen que pasar y punto, porque tienen que tener hijos, ¿sabes? Yo Y ya no eso estoy hoy. gestionando, ¿eh? Yo ya no estoy gestionando. Y eso hoy, que no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de hoy, ¿sabes? Qué puta locura. Es que como nos pongamos las de esto... Total. Qué puta locura, de verdad. Y bueno, chicas, esto es todo Nada, pero un trauma más para la lista. toda mi documentación. De repente. Nada Pues que sí. comentar, la verdad. Nada, yo en plan, este tema simplemente básicamente para que la gente vea que obviamente las torturas de antes eran mucho más heavy, no te digo que no. Y obviamente hoy en día si tú metes a alguien en la cárcel, si haces tal, pues a lo mejor, posiblemente se lo Está merezca. más justificado, ¿sabes? Claro, pero que no nos sintamos moralmente superiores, porque realmente seguimos haciendo lo mismo. Sea o no sea justificado, que no quiero que nadie diga, no, pero es que si alguien mata, ¿qué quieres que hagamos? Que no le quitemos su derecho a no sé qué, obviamente, si no te digo que no, si yo soy la primera que digo, si haces esto y encima vuelves a hacerlo y recaes, yo es que te quitaba del medio. Y nosotros somos las primeras que en todo el podcast estamos siempre criticando que las penas en la cárcel Totalmente. son muy pequeñas y que se podrían hacer incluso otras cosas. Efectivamente. En este podcast estábamos a favor de la experimentación con los seres humanos. Ea. Por si hoy no lo había dicho todavía. Total. Entonces no quiero que nadie piense en plan que es que yo quiera quitar eso ni nada, pero sí es que me da mucho coraje cuando hablo de esto, doy mis argumentos y la gente es como, ay, es que cómo se podía hacer eso, es que como tal. Pues seguimos haciendo lo mismo en mayor o menor medida, pero... Ya. Y ya no solo nosotros, sino que sigue habiendo culturas que lo siguen haciendo, se sigue llevando muy a rajatabla y como les da la gana a la religión, en plan, que no es algo de la Edad Media ni de la Inquisición, que es algo intrínseco de la raza humana, que, ¿sabes? Repito, como digo en todos los podcasts, nos tendríamos que extinguir. Nada más que añadir, la verdad. Pues muchas gracias por venir. No te vamos a invitar más. La verdad. A ti tampoco. A ti tampoco. Oye, fuera. Yo formo parte de este podcast, por favor. Ha sido súper interesante. No me digáis que no. Interesante sí. Chulo no. Pero ha sido interesante. Pero chulo no.
pero interesante. Pero chulo no. Bueno, ya, Champion, por favor. Bueno, despídete de esta gente, yo ya. Pues bueno, muchas gracias a todos los que os habéis quedado aquí sufriendo con nosotras. Nos tenéis en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todo lado, como si las diosas quieren. Y nos vemos el domingo que viene, no, el siguiente.